Bueno, tenemos que ser sinceros con el Señor. Y yo no sé cómo estáis de Biblia, cómo estáis de Escritura. Si amáis la palabra, si no amáis la palabra, si la estudiáis, si buscáis, si escudriñáis, o es algo que la tenéis ahí de cuando en cuando y no le hacemos mucho caso. Pero, hermano, es muy importante. La palabra de Dios es Dios mismo hablando en nuestro corazón. Y si decimos que amamos a Dios, tenemos que amar su palabra. Amén. Es imposible amar a Dios y separar a Dios de su palabra, porque Dios se encuentra en su palabra. Nosotros encontramos a Dios en su palabra, ¿eh? Ahí encontramos su voluntad, ahí encontramos su propósito, ahí encontramos pues el gozo, ahí encontramos la protección, la fortaleza, la sanidad. O sea que muchas veces no nos damos cuenta, hacemos un Dios a nuestra medida. Si nosotros no buscamos y no escudriñamos la palabra, el Dios que tenemos no es el Dios de la Escritura. Tenemos un Dios a nuestra medida. Y fijaros que el pueblo de Israel se hizo un becerro. Moisés se fue a la montaña, Aarón se queda abajo. El pueblo dice, ¿dónde estará ese Moisés? Lleva 40 días desaparecido. Haznos dioses que nos guíen. Haznos dioses. Y es que somos muy propensos a hacernos dioses, becerro, y son dioses extraños. Amén. El Dios verdadero se encuentra en su palabra. Amén. El Dios verdadero siempre lo vamos a encontrar a través de la Escritura. Cuando nosotros dejamos de escudriñar, dejamos de leer, dejamos de estudiar, dejamos de buscar en su palabra, entonces somos guiados. ¿Por qué somos guiados? Si el Espíritu Santo no le damos y no renovamos nuestra mente a través de la Escritura, ¿cómo el Espíritu Santo nos va a guiar? Porque dice, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Pero si nosotros no buscamos, no escudriñamos, no leemos y no apartamos tiempo para leer la palabra, estamos siendo guiados por nuestros sentimientos, estamos siendo guiados por las circunstancias, estamos siendo guiados. ¿Por qué estamos siendo guiados? Amén. O sea que el Dios se va formando palabra a palabra, se va formando, porque la fe viene por el oír, la fe viene por leer las Escrituras. Y si nosotros no nos dedicamos y tenemos tiempo para dedicarle a Dios a través de la Escritura, vamos a ir alejándonos poco a poco, nos vamos a ir enfriando. O sea que tenemos que volver a las Escrituras, hay que volver, nos guste o no nos guste, hay que volver a las Escrituras, al origen. El Señor nos dijo claramente, el que me ama, mi palabra guardará. Amén. Es ahí donde encontramos a Jesús. Jesús es el verbo, Jesús es su palabra. Amén. No podemos separar la palabra de Jesús porque Jesús es el verbo. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo es Dios. Amén. O sea que en la medida en que nosotros vamos escudriñando, el verbo se va formando en nosotros. No es algo automático, sino que nosotros vamos formando, vamos creciendo en el Señor a medida que vamos conociendo las Escrituras y vamos conociendo su voluntad. O sea, si Dios nos habla a través de su palabra, no podemos dejar de leer las Escrituras. Dejar de estudiar, dejar de leer su palabra es huir de su voluntad y huir de su revelación. Amén. Dios se revela a través de su palabra. Yo os animo a que empecéis. Si lo habéis dejado un poquito aparcado, si habéis dejado la Escritura un poco al lado, a que empecéis a leer nuevamente la palabra. Proverbios 1, del 23 al 33. Mirad lo que dice aquí. Volveos a mi reprensión, volveos a mi reprensión, a mi consejo, a mi exhortación. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber
mis palabras. Derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto, ahora dice, por cuanto llamé, y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Porque eso es lo que pasa cuando dejamos la Escritura, estamos dejando al lado al Señor. No tenemos consejo de parte de Dios, no tenemos guianza de parte de Dios, no tenemos palabra de parte de Dios. Dice, sino que desechasteis todo consejo mío y a mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Pero por qué? ¿Por qué todo esto? Por cuanto aborrecieron la sabiduría. ¿Y dónde está la sabiduría de Dios? Está en su palabra, está en la Escritura, está en escuchar al Señor. Amén. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo. Mira, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Es una excusa cuando decimos, es que yo no entiendo la Escritura. Mentira, la entiende. Cuando el Señor dice no mentirás, lo entiende. Cuando el Señor dice no robarás, lo entiende. Cuando el Señor dice búscame, lo entiende. Cuando el Señor dice ora más, lo entiende. Cuando el Señor está trayendo un consejo, lo entiende. No diga que no lo entiende. Entendemos la palabra, pero somos tardos para coger la Escritura. Somos tardos para coger la palabra. Hoy son tiempos en que hemos dejado la palabra de Dios y dedicamos el tiempo a otras cosas. Pero, hermano, la Escritura tiene que estar en nuestra mano. La palabra tiene que estar en nuestra mano. Amén. Dice, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. ¿Qué pasará? Dice, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Hastiados de sus propios consejos. ¿Por qué? Porque si no tienes el consejo de Dios, ¿qué consejo tienes? ¿Qué consejo tienes? ¿Quién te está guiando? ¿Qué espíritu te está guiando? Si no es el Espíritu Santo el que te está guiando, ¿qué espíritu te está guiando? Porque el espíritu, este es el espíritu de la palabra. El espíritu de la profecía está en la Escritura. Este es el espíritu de Dios a través de su palabra. Amén. Este es el alimento que alimenta tu espíritu. Estas palabras alimentan tu espíritu. Le dan voz al Señor en tu corazón y en tu mente. Endereza todo lugar torcido que pueda haber en nosotros y hace que la voluntad de Dios pueda ser hecha por nosotros. Nosotros no hacemos su voluntad porque muchas veces no sabemos ni la voluntad de Dios. Y cuando viene el pecado no hay fuerzas en nosotros. Cuando viene la tentación no hay fuerzas en nosotros. ¿Por qué? Porque no nos hemos alimentado de su palabra. Cuando tú estás bien alimentado de la palabra, tú tienes fuerza. No leyendo lo que nos interesa, sino todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Dice, porque el desvío de los ignorantes los matará. Y la prosperidad de los necios, mira, la prosperidad de los necios, los echará a perder. Mas el que me oyere, ¿qué le pasará? Mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor al mal. O sea que, hermano, yo creo que es importante oír al Señor, no solamente a través del mensaje que podamos escuchar un viernes o un domingo, sino que este sea nuestro alimento diario. Amén. Mas vosotros primeramente, ¿primeramente qué? Primeramente buscar el reino de Dios. ¿Qué es primeramente? ¿Qué es lo primero que hacemos por la mañana? ¿El café con leche? Bien. ¿El baño? Bien. ¿Lavarnos la cara? Bien. Pero luego tiene que haber algo primero también en nosotros. Amén. Buscar el consejo de Dios, buscar la palabra de Dios, buscar el momento para estar con el Señor. Amén. Que esto no sea un libro que se quede olvidado.
Porque si te olvidas del libro, te olvidas del Señor. Te lo digo claramente, el que se olvida de la palabra de Dios se está olvidando de Dios. Tienes un Dios a tu medida. Tienes un becerro. Tienes un becerro. Amén. No es el Dios de las Escrituras. Mirad, dejar de formar nuestra mente y nuestro espíritu, dejar de formar nuestra mente y nuestro espíritu, es vivir de espaldas a Dios. Porque no sabemos qué quiere Dios de mí. ¿Tú sabes lo que Dios quiere de ti? ¿Cómo debo de vivir para agradarle? ¿Tú sabes cómo tienes que vivir para agradarle? ¿Cómo tengo que actuar? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, todas estas preguntas, el Espíritu Santo te las resuelve cuando tú le has dado un ordenador que no tiene programa, no te dice nada. Tú tienes que meterle un programa al ordenador. Y nuestra mente es como un ordenador. Si está vacía o está llena de otras cosas, ¿tú crees que el Espíritu Santo te puede hablar? ¿Te puede guiar? ¿Te dará fuerza? ¿No? Él se alimenta de su palabra. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él estará con vosotros todos los días, pero tú tienes que darle al Señor el alimento a tu mente. Amén. Romanos 12:2 dice, Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, no te conformes a las modas, a lo que está ocurriendo en este tiempo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La mente hay que renovarla, amén, sea con libros cristianos, sea con su palabra, sea escuchando prédica, pero tú tienes que aprender a renovar tu mente continuamente. Tienes que estar buscando las cosas de Dios, amén. No te conformes a este siglo. Mira, todo lo que viene de nuestra mente carnal no le pertenece a Dios. Todo lo que viene de nuestra mente carnal no le pertenece a Dios, porque el Señor lo dijo claramente, lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Y como la carne y el espíritu son enemigos, tu carne no quiere la escritura, tu carne no quiere orar, tu carne no quiere venir a la reunión, tu carne no quiere, tu carne quiere algo que sea plácido. Pero ¿sabes que nuestras mentes están vacías? Y cuando nuestra mente está vacía de Dios, el enemigo la llena de otras cosas. ¿Has escuchado? Cuando tu mente está vacía de Dios, vacía de su palabra, el enemigo la llena de otras cosas. Yo no sé lo que hay en nuestras mentes, solamente el Señor sabe, porque Él es el que escudriña la mente y el corazón. Pero tú y yo sabemos que necesitamos buscar más a Dios. La palabra dice, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Amén. Dice, seré hallado de los que me buscan. De los que me buscan. Si tú lo buscas, lo encuentras. Todo aquel que busca, halla. Todo lo que viene de nuestra mente carnal no le pertenece a Dios. Dios es real en su palabra. Dios es real en su palabra. Fuera de su palabra no hay realidad de Dios en nosotros. Es por eso que el Señor, cuando le habló a Josué, le dijo, no se aparte este libro de ti, ni de día, ni de noche. Medita en él, para que todo lo que emprenda te salga bien. El Salmo 1 dice, bendito el varón que medita en su palabra, de día y de noche. Será como árbol plantado junto a ríos de agua, que da fruto a su tiempo. Pero bendito el varón que está meditando en su palabra, meditando en la ley del Señor. Amén. Aquel que tiene en su corazón, en su mente la palabra. Por eso los judíos siempre enseñaban a sus hijos la palabra. Dice, y estas palabras las repetirás a tus hijos en el camino. Las atarás como frontales en tu mente, en tu cabeza, en tus puertas. Pondrás versículos. Te acordarás de mis palabras siempre. Hermano, hoy nos acordamos más de otras cosas que de su palabra. Por eso es necesario, ten tiempo, dale tiempo al Señor.
Yo no sé, porque si Él no está en nosotros, ¿tú crees que Él se va a llevar una iglesia vacía de Él? Porque Él dice, me tomaré, lo sabemos, ¿verdad? Me tomaré a mí. ¿Qué tienes de Jesús dentro? ¿Qué tienes de su palabra dentro? ¿Qué se ha formado dentro de ti? ¿Cómo está formado el Señor dentro de ti? Esto es serio, ¿eh? Esto es serio. 5 vírgenes se quedaron y 5 fueron llevadas. Porque tenían aceite, tenían espíritu. Se habían preocupado por llenar sus lámparas. Pero hermano, hoy estamos más preocupados de llenar nuestra cabeza, nuestra mente y nuestro corazón de otras cosas. Perdonad que la exhortación venga de esta manera hoy. Pero necesitamos volver de nuevo a las Escrituras. Necesitamos volver a su palabra. Es que tenemos que volver a su palabra. No os conforméis con las palabras del pastor. No os conforméis con el sermón que estáis escuchando. No te conformes, escudriña, empieza. Porque lo que tú escudriñas, ese es tu esfuerzo. Ese es tu sacrificio. Ese es el tiempo que tú le dedicas al Señor. Amén. Muy bien. Proverbio 8:33 dice: atended el consejo y ser sabios, y no lo menospreciéis. Atended el consejo y ser sabios, y no lo menospreciéis. Proverbios 13:1 dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. ¿Qué hace el hijo sabio? Escucha al padre, escucha a aquel que tiene la experiencia, aquel que ha crecido, y escucha la sabiduría que tiene del padre. Nosotros tenemos como hijos, tenemos que aprender a escuchar la sabiduría de Dios a través de su palabra. Amén. La palabra edifica tu fe. Amén. La palabra edifica tu fe, la fortalece, te da entendimiento, nos corrige, quita de nosotros la necedad y la ignorancia. Somos necios y somos ignorantes muchas veces porque queremos, porque estamos en los tiempos donde más comunicación hay. Estamos en los tiempos donde más podemos escuchar la palabra a través de ponernos los cascos. Y es que hay Biblias que tú dices, es que no sé leer, no tienes excusa. Es que no sé leer, no tienes excusa. Hay montones de sitios donde tú puedes escuchar la palabra simplemente a través de oírla. Y si no sabes leer, la Escritura te enseñará a leer. Porque, hermanos, ¿sabéis cómo yo aprendí catalán? Yo tenía un suegro, bueno, en aquella época, cuando yo conocí a Monse, mi suegro, que en paz descanse, le dijo a la familia, este andaluz, este chico, no entra aquí hasta que no aprenda catalán. Independentista, a tope. Y en aquella época yo me iba a la mili, ya me iba al servicio militar. O sea que tuve que aprender, fíjate, un andaluz de Cádiz aprendiendo catalán en Madrid. A través de un libro de sinónimos, de diccionario, y un libro de Manuel de Pedrolo, Mecanoscrit del segundo origen. Mecanoscrito del segundo origen. Pero yo aprendí catalán. Yo le digo al Señor, menos mal que no era China. Si no aprendo chino. Mira, cuando tú quieres algo, te esfuerzas. Cuando tú quieres algo, te esfuerzas de verdad y te esfuerzas de corazón por hacer las cosas. Y si tú quieres al Señor, tú te vas a esforzar. Si tú amas al Señor, tú te vas a esforzar en buscar su palabra, en leerla, en enterarte, en saber lo que Él quiere. Amén. O sea que decimos que le amamos, pero hacemos como el chiste aquel que dice, ¿cómo se dice suegra en árabe? Aléjala. Aléjala. No hace falta que os riáis, si eso es un chiste mío. O sea que muchas veces hacemos eso.
alejamos la palabra de nosotros. Pero cuando tú amas al Señor, no la alejas, la acercas. Amén. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Acércate al Señor, amén. Acércate al Señor y Él se acercará a ti. Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos, el que tiene mi palabra, el que tiene mis mandamientos y los obedece o los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Tenemos que demostrarle al Señor que le amamos. Amén. Vamos a demostrarle al Señor que le amamos. Amén. Entonces, esto se trata de ser hacedores de la palabra. Se trata de que en esta tarde tú salgas con la intención de decir, a partir de hoy o a partir de mañana, yo voy a hacer un pacto con el Señor y voy a empezar a leer la Escritura. Esto no se trata de escuchar, que no entre por un oído y no salga por el otro. Esto se trata de decir, voy a hacerlo, voy a obedecer al Señor, voy a empezar a estudiar nuevamente la palabra. ¿Cuántos de vosotros habéis leído la Escritura entera? No levantéis la mano. ¿Cuántos de vosotros habéis leído la Escritura entera de Génesis a Apocalipsis? Al menos una vez en la vida tendrías que leértela. Ya no digo una vez cada año, pero al menos una vez en tu vida. Yo sé que es difícil esto porque son muchas hojas, no te la leas de golpe. Puedes leerla de poquito a poco. Te puedes leer varios capítulos cada día y poquito a poco ir haciendo hasta que acabes. Pero esto es un reto que tú tienes. Esto es un reto que tú tienes. Es que es muy pesada. Es que cuando llego al libro de Números o cuando estoy en Génesis y empieza con la genealogía y con si aquel y el otro, hermano, llega un punto en que al final tú te lo lees un poquito y no pasa nada, no tienes por qué entenderlo, pero habrá momentos en que el Señor te va a hablar en su palabra, te va a parar en un pasaje, te va a parar en una escritura. Y cuando el Señor te para en un sitio es porque te está hablando directamente a tu corazón. Amén. Tienes que aprender a escuchar al Señor a través de la Escritura. Amén. Juan 14:21 hemos dicho, el que tiene mi mandamiento y lo guarda, este es el que me ama. Amén. Este es el que me ama. O sea que aprende, estudia, medita, instruye tu corazón. ¿Para qué? Para no errar. ¿Amén? Para no errar. Y dale al Espíritu Santo las herramientas para formar tu corazón. ¿Por qué llevamos los niños a las escuelas? Para formarlos. Los niños van a la escuela y se forman y empiezan a leer, empiezan a sumar, empiezan a empiezan a tener su mente formada, porque toda esa formación es la que está formando tu interior. Pero si nosotros no leemos la palabra, no estudiamos su palabra, no nos hemos formado como cristianos. Amén. Fijaros que hacemos discipulado y muy poca gente se apunta. La gente lo encuentra pesado, la gente no viene. Pero hermano, la iglesia tiene que hacer un cambio. La iglesia tiene que hacer un cambio a través de la palabra. Tenemos que amar la palabra de Dios. Amén. Si nosotros nos dejamos guiar por nuestros sentimientos, nunca vamos a hacer la voluntad de Dios. Mira, la palabra te guía. ¿A qué te guía la palabra? Te guía a la oración. La palabra te enseña a caminar en santidad y nos muestra cuáles son las decisiones correctas. Nos guía a la oración. Nos enseña el Señor a caminar en rectitud y a tomar las decisiones más correctas, porque Él te va a dar la decisión, la que tú necesitas. Mateo 7, 24 al 27, estoy acabando ya. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras
Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre, ¿cómo es? Ese hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. ¿Cuál es la roca? Su palabra. Tienes que edificar tu vida, tu casa, sobre su palabra. Vale. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Funda tu casa, funda tu vida, funda tu familia sobre las Escrituras. Amén. Obedeciendo su palabra, trayendo formación a tus hijos a través de la palabra. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre, ¿cómo es? Insensato, que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Los dos tuvieron ríos, viento, tormenta, pero uno, la casa quedó en pie, tu vida quedó en pie, la familia quedó en pie, tu matrimonio quedó en pie, tu trabajo quedó en pie, tu vida estaba fundamentado sobre la roca, sobre la palabra de Dios. Tomaste decisiones correctas, tomaste decisiones apropiadas, porque tenías la guía, la guianza de Dios, porque sabías, porque tu mente, la mente que no se trabaja, tus neuronas se van muriendo poco a poco. Sabes que el Alzheimer viene muchas veces por falta de conocimiento, por falta de darle, simplemente hoy en día lo único que hacemos es recibir información, pero no buscamos información. Tienes que buscar información, no solamente recibir información. Busca, escudriña, instrúyete, estudia, aprende. Amén. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda escritura es, ¿cómo es? Inspirada por Dios. Ahora te lo van a poner en la pantalla. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El versículo anterior dice que toda escritura es inspirada por Dios. Y útil, ¿qué es? ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero si tú apartas la escritura, ni tienes enseñanza, ni eres redarguido, vives en una burbuja que en cualquier momento se deshace. Por eso tu vida tiene que estar fundamentada sobre su palabra. Amén. Bueno, yo creo que el consejo de hoy es un consejo para ponerlo en práctica. Amén. O sea que empieza a poner en práctica su palabra y verás cómo el Señor empezará a hacer cosas. Porque Él dice que el que medita, que el que lee, que el que busca, todo lo que emprendas te saldrá bien. Cuando tú buscas en su palabra, lo que emprendas te saldrá bien. ¿Por qué en muchos países no quieren que entre la Biblia? ¿Por qué en muchos países no querían que entrara la Biblia? Porque este libro cambia a las personas. Este libro cambia a la familia. Este libro puede cambiar un país. Este libro puede cambiar a un asesino, a un borracho, a un adúltero. Este libro puede cambiar a las personas, porque muchos se han convertido simplemente leyendo la Escritura, porque el Espíritu Santo está aquí. El Señor toma de su palabra y toca los corazones. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor, por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a volver de nuevo, Señor, a las sendas reales, a la senda de tu palabra, Señor. Enséñanos, Señor, a tener ese ánimo, esa voluntad, ese deseo, esas ganas, esa fuerza tuya, Señor, que tú traes a nuestros corazones. Quita de nosotros toda pereza. Saca de nosotros, Señor, toda excusa.
para que podamos, Señor, volver de nuevo a donde deberíamos de haber estado siempre, en tu palabra, Señor. Es en tu palabra donde encontramos consuelo y queremos seguir encontrando, Señor, ese amor del cielo que tú traes a través de tu consejo. Tus cartas, Señor, nos animan, nos fortalecen y nos llenan. Padre, gracias por tu pueblo, que esta palabra, Señor, pueda ser sellada en el corazón de cada hijo tuyo en esta tarde y que tu sangre preciosa, Señor, nos limpie para que podamos ser bendecidos, Padre. Gracias, Padre, por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga mucho y nos vemos. Acordaros que mañana es reunión de jóvenes a partir de las 6 de la tarde. O sea que los padres que podáis traer a vuestros hijos, pues será una bendición para ellos. Estaremos Monse y yo y Josué y María, si ellos están también, pues también lo esperamos, por supuesto. Amén. Vamos a ayudaros para que también nos metemos ahí juntamente con ellos para ayudar a los jóvenes. Que Dios os bendiga.